Entonces, si os parece, vamos a continuar y vamos a ver precisamente alguno de estos ejemplos. La siguiente charla o presentación nos la va a hacer Carlos Cambra, de ESCO, artífice también en gran medida de esta jornada y de toda esta línea que estamos hablando de desarrollo dentro de Psicodoc, al que le agradecemos muchas veces ese impulso y ese empujón para poder incluir todo esto dentro de Psicodoc. Va a hacer una presentación que se titula, bueno, que es una innovación docente sobre simulaciones, juego de rol y competencias digitales, que justamente es un poco donde... Bueno, te he dado muy bien el pase, yo creo, la introducción, ¿eh? No es por... Así que, pues, Carlos, si quieres, no sé si desde ahí lo ves o nos cambiamos directamente. Pues nada, yo voy a utilizar mis 20 minutos para animaros a colaborar en un proyecto que estamos elaborando entre EBSCO, el Colegio de la Psicología de Madrid y también la APA, que consiste en ofrecer a los docentes un modelo sencillo para poder abordar simulaciones y juegos de rol. Voy a abrir mi pantalla. Ay, sí, perdona, que te lo iba a abrir. No te preocupes. Disculpa. No te preocupes. En grande. Arriba. Si puedo subir. Las flechitas. Muy bien. Pues como digo, yo voy a utilizar estos 20 minutos en explicaros cómo va a funcionar este proyecto de colaboración y en animaros a participar y a colaborar. Esto que estamos viendo aquí es el principio de algo y que esperamos que todos los años, un año sí, un año no, ya veremos, hagamos un evento donde se hable de innovación docente utilizando recursos de información. Y bueno, como digo, esto irá conformándose a medida que vosotros vayáis colaborando. Entonces, si nos centramos un poco en cuál es el contexto que tenemos ahora, pues es gracioso, pero ya encontrar información es fácil. O sea, antes es que he encontrado algo sobre lo que mi profesor me pide para hacer este trabajo. Esto ya está superado. La inteligencia artificial es capaz de contestarte preguntas. O sea, el problema no está ya tanto en encontrar información, sino como encontrar la información correcta. O sea, la ventaja competitiva que le va a dar al profesional del futuro manejar información, la información correcta. Entonces, yo os voy a explicar en esta sesión cómo se construyen estos modelos muy rápidamente para que veáis si merece o no merece la pena colaborar, y lo que pretendo luego es dejar mi correo y que me escriban aquellos profesores o aquellos docentes que quieran participar en el proyecto, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ventaja competitiva? La pregunta es, ¿qué ventaja competitiva tiene un alumno que es capaz de manejar desde ya información de una manera profesional? En el escenario en el que estamos ahora, los alumnos son capaces de comprar un billete en una aerolínea turca. O sea, el problema no es que no sepan cómo hacer las cosas. El problema es que si están motivados para hacerlo o no. Si el alumno es capaz de ver en primera persona que utilizar información tiene una ventaja y que hay información buena e información mala, que mi compañero está utilizando un artículo bueno y yo uno malo, ¿sí? Cuesta lo mismo leerse un artículo. Son las mismas palabras. ¿Estoy leyéndome el bueno o no? Y esto que lo vean en primera persona. Es decir, pensad que el alumno está generalmente compitiendo contra sí mismo y contra su nota. Saco un 5, he aprobado, saco un 4, he suspendido. En el momento en el que se montan ejercicios en los que hay ventaja competitiva y ellos se compiten en una simulación por una beca, por un puesto de trabajo, se simula una reunión en el trabajo, se simulan cosas, empiezan a encontrarse en una situación en la que, de verdad, tener información que me da una ventaja es útil. Lo que tratamos es de buscar este punto de conexión y de ofreceros unos modelos sencillos que los docentes puedan elaborar, puedan utilizar, digamos, a partir de lo que ya estamos teniendo. Entonces, básicamente, ¿a qué lo podría reducir? A aprender a utilizar información para solucionar problemas. ¿Sí? Hacer esta conexión entre lo académico y el día a día. ¿Sí? Aprender a solucionar problemas, simular esos problemas reales que se solucionan utilizando información de calidad. Y no cualquier tipo de información, sino información de calidad. Y lo segundo que he subrayado es aprender a argumentar académicamente. Me da igual que sea en una reunión de trabajo o para defender una postura. En fin, ya tenemos experiencias de profesores que están lanzando este tipo de prácticas, donde, bueno, concretamente una profesora me dijo, puse un grupo a defender una postura totalmente absurda
y les expliqué cómo argumentar académicamente y luego puse los otros 5 grupos de la clase a justificar la postura más lógica. No fueron capaces de argumentar en contra, los 5 grupos. ¿Por qué? Porque hubo uno que utilizó argumentación académica y los otros no. Es así de sencillo. Saber manejar esto te da una ventaja muy grande. Y más aún en una situación en la que ahora vamos a ver, cualquier paciente, el padre de un paciente, cualquiera ha hecho una búsqueda en ChatGPT y te viene a una reunión, a una charla contigo, con lo que le ha dicho que hay que hacer con su hijo que está sufriendo bullying o lo que sea. ¿Sabes argumentar en contra de esto? ¿No sabes? O sea, el escenario al que vamos es que la información académica potente de calidad marca la diferencia entre lo que te va a encontrar una inteligencia artificial de cualquier manera, lo que encuentras en Google y demás. O sea, vamos a un escenario donde esto es aún más clave de lo que era. Antes con cualquier cosa valía y ahora ya no vale con cualquier cosa. Ha subido el nivel y como poco hay que competir contra el dichoso ChatGPT. Hoy, porque lo que viene todavía es más abrumador. Pero a fecha de hoy esto va a marcar una ventaja, digamos, del profesional del futuro. Esto va a ser así. Entonces, voy a explicar un poco cómo es este proyecto muy brevemente. Básicamente estamos trabajando con personas, con docentes que pertenecen a organizaciones y es un proyecto de innovación docente en el que abordamos la alfabetización informacional a nivel de asignatura. Es decir, ¿qué puedo hacer en mi asignatura para preparar al alumno para estas situaciones que van a venir? ¿Cómo le puedo enseñar a argumentar académicamente? ¿Cómo le puedo enseñar a utilizar esa información en su día a día? ¿Cómo utilizamos o qué utilizamos para demostrar este movimiento? Pues utilizamos nosotros en nuestro sistema, que es un sistema que se llama EBSCOhost, esa es la estructura donde están las bases de datos, y ahí se puede acceder a PsycInfo, PsycArticle, PsyTherapy, Psychodoc y también a ERIC, Medline. O sea, es una estructura de base de datos donde puedes buscar sobre todos esos contenidos a la vez. Esto es, algunas veces me dicen, no, es que esto no es todo lo que hay, puede haber otras cosas. Correcto. O sea, lo que tratamos es de hacer un modelo para que el alumno aprenda la ventaja competitiva en primera persona que le da la información. Es como aprender a conducir con un Seat Ibiza. Luego cogeré otro coche. El mecanismo va a ser el mismo. Lo importante es empezar a conducir con algún tipo de modelo y no tiene que ser perfecto. Simplemente tiene que demostrar ese movimiento y captar esa intención. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues en principio ya tenemos docentes que están elaborando esas simulaciones, esos juegos de rol y demás, y tenemos unos modelos ya montados. Tengo como unos 10 modelos de ejercicios que voy a comentar ahora. Y lo que estamos buscando son docentes que quieran trabajar esos modelos que ya están montados o crear modelos nuevos a partir de ellos. ¿Sí? La idea es acabar generando unas librerías de ejercicios que pudieran ser utilizados por distintos profesores y que estén abiertos y que generen visibilidad para los docentes que los elaboran. Generen visibilidad, generen impacto, porque este es un mercado, el de la innovación docente en psicología, relativamente virgen. O sea, el primero que haga una práctica y la ponga a disposición de otros docentes que dan una asignatura similar, le van a utilizar esa práctica continuamente porque no hay otra. O sea, es un momento dulce para abordar estos temas. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Pues ofrecemos colaboración estratégica a nivel de departamento o de organización. Ahora vamos a ver cómo algunos departamentos o organizaciones tratan de liderar incluso su ámbito específico donde investigan ellos, digamos, para liderar la docencia en este ámbito. También ofrecemos formación a esos docentes para elaborar este tipo de ejercicios y prácticas y también esos modelos, esos ejercicios, todo ya un poco montado, porque ya sabéis un poco que la diferencia entre una buena idea y lo que o sea, ideas tiene todo el mundo, la clave es la ejecución de esa idea en realidad. Entonces, hemos estado trabajando esto durante un año y tenemos ya unos modelos rodados, que vais a ver aquí algunos, que funcionan y que simplifican bastante la vida al docente que quiera utilizarlos. Y por último, el tema de la visibilidad. Es decir, ya que hago esto y en vez de hacerlo en un PDF, pues lo vamos a hacer de una manera que pueda utilizarse y que pueda generar un impacto para los docentes que lo hagan, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen estos ejercicios? Vamos a mezclar dos cosas. Vamos a mezclar, por un lado, abordar el tema de las competencias, o sea, mostrar al alumno, enseñarle cómo hacer algo, que eso está muy bien, que consiga estas competencias, pero por otro lado, y quizás aquí lo novedoso, vamos a intentar tratar al alumno como si fuera un consumidor. Mi expertise es marketing para bibliotecas y estas cosas funcionan. O sea, un alumno toma la decisión de utilizar un recurso de información u otro, como si decide tomar Coca-Cola o Pepsi-Cola o ver una serie en Netflix o en HBO. Es una decisión de compra. Entonces, trabajando este escenario y esta parte, tratamos de que el alumno vea en primera persona
esa ventaja competitiva que le da y tratar de trabajar esto, qué decisiones va a tomar a posteriori. Porque si yo os pregunto como docentes qué tipo de información consume el alumno cuando ya no tienes control sobre él, es decir, mientras que es tu alumno, busca donde tú quieres o le suspendes. Pero en cuanto que termina de ser tu alumno, vuelve a ser un consumidor y consume lo que quiere. ¿Qué has conseguido? ¿Le has convencido? ¿Él ha visto en primera persona que esto es lo que tiene que hacer o es por darte gusto y utilizar lo que estamos haciendo, lo que tú le dices que haga? ¿Sí? Esto es lo que tratamos de trabajar con ese tipo de prácticas. Que el alumno, una vez que le enseñas la ventaja competitiva que le da y ha visto en un juego de rol que le han pasado por encima, pues esto lo ve en primera persona y le cambia la mente. Cuando tienes un porqué, encuentras un cómo. Le vamos a dar ese porqué en estas prácticas. Con lo cual, vamos a ver con algunos ejemplos, que digamos que es lo más sencillo, cómo se hace esto. Por ejemplo, 10 modelos que voy a ir contando muy deprisa. ¿Cómo preparar una entrevista de trabajo? Los alumnos son consumidores que compran, aprobar. ¿Y después qué? Ser los elegidos en una entrevista de trabajo. Es la segunda cosa que compra un alumno, digamos. Entonces, fijaros en el ejercicio que se simula. Ha sido convocado a una entrevista de trabajo, hay 4 candidatos, 3 de ellos tienen años de experiencia y tú eres nuevo. Tú acabas de ser, eres un recién licenciado y has sido convocado porque tu entrevistador piensa que las nuevas generaciones de profesionales manejan mejor información. Son más duchos en el uso de información. Y el reto es, ¿serías capaz de demostrarlo en una entrevista de trabajo? ¿Veis la conexión? O sea, en este caso se le plantea un reto, tiene sentido, hay conexión emocional, él se siente esa persona que va a salir de la universidad y va a tener una desventaja y empieza a comprar inmediatamente la idea de que si esto me da una ventaja tengo que utilizarlo. Utilizar mejor información que la anterior generación es algo que es algo de lo poco a lo que me puedo agarrar en una entrevista de trabajo. En este ejemplo, se trata de cómo utilizar ponencias de congresos para preparar una entrevista de trabajo. Es más amable leer una ponencia que un paper y te permite estar al día y tener una entrevista y llevar tú el ritmo de la entrevista, hablar de las cosas que te interesan, habértelo currado antes, saber las iniciativas por donde quieres moverte, con quién te estás entrevistando, qué tipo de empresa es, en fin. Tú esto lo puedes ir trabajando para que se vea que estás en el mundo, porque si no tú sales y en esa entrevista de trabajo contestas cosas como ¿cómo te ves en 5 años? En fin, puedes por medio de las ponencias saber de qué se está hablando y demostrar que estás en el mundo, ¿no? Esto simplemente es un ejemplo, pero lo que quiero transmitir es esta idea de la ventaja competitiva, ¿verdad? Y de la conexión emocional. Simular una entrevista de trabajo ya lo he comentado, pero en este caso es un poco distinto. En este caso son grupos de trabajo en que compiten para ser los elegidos como grupo. Es más fácil de valorar y de poner nota cuando se trabaja con grupos, ¿no? Entonces aquí, en este caso, se simula que un grupo de 3 o 4 personas van a ser los psicólogos en una determinada empresa o lo que fuera y vienen en equipo y ofrecen un proyecto en equipo. Y en ese ejemplo compiten. En cuanto que empiezas a meter la competencia, empiezan a morder. O sea, tenemos casos ya de profesores que han dicho, he montado 4 sesiones y en un par de ellas alguien ha llorado. O sea, eso quiere decir que se han involucrado emocionalmente. No sé qué más quiere decir, pero lo que es evidente es que ahí salen frustraciones, salen cosas, ¿no? Entonces, al principio hacíamos simulaciones como que estás en un trabajo y te piden hacer un proyecto, pero luego al girarlo hacia la competencia y hacia decir, no, es que te estás jugando una beca y hay 2 grupos trabajando en ello y empieza a haber competencia, empiezan a ver que tener información de mayor valor me da una ventaja, ¿sí? Bien, otro ejercicio sencillo, simular y argumentar una reunión de trabajo. O sea, simular una situación en la que tú, como profesional, tienes que defender una postura, ¿vale? En contra de otras personas y tú lo debes defender académicamente, lógicamente, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo hacer estos ejercicios porque al final yo simulo la reunión que me interesa, en el área que me interesa. Al final, lo importante es que el alumno vea de primera mano, pues que argumentar académicamente me vale y si no, no me vale. O sea, es simplemente hablar por hablar, ¿vale? Otro ejemplo sencillo que siempre funciona es lo de la inteligencia artificial. O sea, simulas, por ejemplo, que viene el padre de un alumno al que le están haciendo bullying a una entrevista contigo y él ya ha mirado en ChatGPT qué hay que hacer.
y tú ahora tienes que argumentar académicamente en contra de eso. ¿Sabrías hacerlo? Sabe más un cuñado cualquiera que busca en ChatGPT que cuando... O sea, esa situación te la vas a encontrar. Con lo cual, simular esto es relativamente sencillo y útil. Otra más. En nuestras plataformas los papers vienen debajo con los diagramas, las tablas, los gráficos que incluyen. Vienen aparte. De manera que se pueden buscar. Hay un ejercicio muy sencillo que consiste en simular que, bueno, mañana tenemos una reunión donde tenemos que enseñar a los clientes, pacientes, me da igual lo que fuera, estoy escribiendo un libro, simulas lo que fuera. El caso es que tienes que tener un diagrama, en este caso un caso real, sobre cómo dar decisiones en el ámbito biomédico. O sea, decisiones, como noticias, cómo dar noticias. Un diagrama donde tú, pues bueno, es una mala noticia y tienes que, si ocurre esto, hago esto, si ocurre esto, hago esto otro y demás. Entonces se le pide al alumno que la presente para tal día, para esa reunión y para simular el juego de rol. La gran mayoría de los alumnos lo construyen. Tú has estado hablando de cómo hacer esto en la clase y de repente con esas ideas que tú les has dado construyen su diagrama. Y hay alguno que lo busca. Ese que lo busca, lo que presenta es algo profesional que viene de un paper que han hecho unos cuantos profesionales durante años y está muy bien hecho. Y lo que presentan el resto de los alumnos es algo infantil, a su lado, ¿sí? Le ha costado mucho menos, quizás, hacerlo, mucho menos encontrarlo que buscarlo. Estas son prácticas que a mí me gusta llamar de guantazo. O sea, no se trata de para que todos los alumnos las hagan, se trata de para que algunos las hagan y esto marque la diferencia y yo diga, la próxima vez yo no quiero ser el tonto que hace que tarda toda la tarde en hacer no sé qué cuando eso existe. Esto es lo que tratamos de buscar. ¿Veis que son cosas muy sencillas de montar? Ahora vamos a ver un poco cómo. Un par de ellas más. Bueno, te enfrentas a una comisión deontológica que te llama porque cree que has hecho una mala praxis en un determinado momento. Defiéndete. Y no vayas a ChatGPT a buscar las soluciones porque eso no te va a valer. O sea, aquí tienes que utilizar información, otra vez, de calidad. Es una tontería, pero aquí te estás jugando tu profesión, o sea, te están llamando por mala praxis. O sea, se trata de poner algo lo suficientemente importante para generar esa conexión emocional con el alumno. Otra práctica interesante es una que se hace sobre cómo sorprender a un profesor utilizando información. Es una tontería, pero se puede montar ejercicios donde el objetivo es ir más lejos que los demás, encontrar información que no encuentren los demás, buscar en otras fuentes. La idea es sorprenderme. ¿Sí? Pensar distinto, encontrar otra manera de justificar algo, o sea, ir más lejos en el uso de información. Entonces, esto, pues, ese tipo de prácticas son muy útiles porque de repente el alumno dice, no, el objetivo ya no es encontrar información, sino encontrar algo distinto. ¿Sí? Es importante porque les abre la mente. Una última, el navegador o el buscador del profesional. Si yo os pregunto qué tenéis, si fuerais todos de la misma área, ¿qué tenéis en favoritos? Pues coincidiríais. Básicamente tenemos todos en favoritos en el navegador las mismas cosas. El alumno no sabe esto. O sea, como mucho, algún profesor le dice, oye, apúntate, 3W no sé qué para encontrar no sé qué, 3W para encontrar no sé cuánto. Lo que tratamos de hacer con estos ejercicios y con esta idea es fijar cuál debe ser el navegador del profesional, los recursos que un profesional debe utilizar después, cuando sale de la facultad, que pueden seguir siendo académicos, pero también hay otras cosas. Y traernos estos recursos y ponerlos junto a los académicos. En nuestra plataforma nosotros tenemos un área en un lateral donde podemos colocar botones y podemos tener los 10 enlaces a las 10 cosas que debe conocer y manejar un profesional. Con esto, ¿qué logramos? Que el alumno se acostumbre a trabajar con esos 10, que los fije y que todos esos ejercicios que estamos haciendo se realicen sobre ese punto. En el medio te aparece todo lo académico, todo lo que te ofrece tu biblioteca, pero en el lateral podemos saltar a otras cosas que son las que el docente considera que tú debes manejar. ¿Esto para qué nos sirve? Pues con esto estamos creando cosas, yendo un poco más lejos, como un buscador específico en un área. Es decir, podemos crear un buscador específico para un máster, utilizando los recursos de la biblioteca, donde al final tú dices, tengo el primer buscador sobre terapia con animales, por ejemplo. Es los mismos recursos que tiene la biblioteca, cortando solamente a terapia con animales, recursos de psicología, y que ese buscador me sirva para hacer esas prácticas, para captar alumnos, para que vengan a mi máster,
para mejorar la docencia en ese momento y además para dar una vinculación al alumni con la universidad a través de tener el primer buscador sobre terapia con animales. Ahora mismo pensad que las bibliotecas tienen básicamente un buscador para todos los recursos y que da igual que sea un químico, un matemático, un psicólogo, tengo la misma herramienta. Nosotros estamos elaborando buscadores específicos para cada área que generas el primero y el que, digamos, generas una visibilidad y un impacto brutal. Los tenemos sobre geriatría, gerontología, rendimiento deportivo, áreas específicas en cualquier cosa, y esto pues entra dentro de esta idea de modelo docente. Entonces, ¿un poquito de tiempo ya? Un par de minutitos. Vale, entonces, vamos a ir al grano. La idea de estos ejercicios que iríamos elaborando, que algunos ya tenemos y otros los haremos con vosotros, es que acaben estando en plataformas que se puedan utilizar y generen visibilidad e impacto para quien los hace. Si yo hago ese ejercicio en un documento Word, pues eso queda allí para mi gloria personal y lo uso con mis alumnos. La idea es coger esos ejercicios y poder colgarlos en plataformas como Protocols.io, que es una de ellas, que te permite replicar ese ejercicio y te permite generar un impacto de saber quién lo ha usado, cuándo lo ha usado, y sirve para hacer ejercicios, guías y demás. Lo mismo haríamos con Psicodoc. Estamos valorando la idea de que esos ejercicios que se vayan elaborando y que los ha elaborado un profesor concreto, queden referenciados en la base de datos para que otro profesor pueda utilizarlos sin ningún tipo de problema y que eso le genere también una visibilidad a quien lo ha creado. Pensad que hay una manera relativamente interesante de liderar esto. Yo digamos que trabajo bastante con la parte estratégica, es decir, ¿puede una universidad concreta o un departamento de una universidad concreta o un grupo de investigación liderar la docencia en su área? Sí. Si yo soy experto y estoy investigando en un área y yo hago 2 o 3 ejercicios con simulaciones y juegos de rol sobre mi trabajo aplicado a docencia, estoy liderando este área. Cualquier otro profesor sabe quién soy yo, sabe que yo soy una estrella en este área, que soy una de las personas que más entienden, y es fácil que puedan utilizar ese ejercicio de simulación en su clase. Eso me está generando a mí 2 cosas. Me está generando un impacto muy grande, porque son centenares de alumnos haciendo ese ejercicio a través de esa plataforma, y luego me está generando transferencia. Que esto es algo que todo el mundo busca. Es decir, ¿cómo transfiero mi investigación a la sociedad? Pues a través de este tipo de ejercicios sería una manera sencilla, un ejercicio que puedes elaborar para que se utilice en un asilo o para que se utilice un profesional en su gabinete o para lo que fuera. Quiero decirse que estamos abiertos a ayudaros a liderar áreas en concreto que queráis liderar sin ningún tipo de problema, bien a nivel de departamento, a nivel de universidad, a crear estos buscadores, en fin, ahora mismo es un momento, como digo, dulce. Entonces, cierro con esto. Este es mi email, no sé si se ve allá abajo, ccampa@epsco.com. Y repito, lo importante, estamos buscando profesores que quieran utilizar estos modelos que ya están creados o profesores que quieran crear sus propios modelos a partir de estos, y ofrecemos colaboración, ofrecemos formación, ofrecemos trabajar en la visibilidad, en la parte estratégica, en los materiales, de una manera desinteresada. Esto no tendría coste para abordar esto. Digo que trabajamos con profesores porque es la manera de llegar a las organizaciones. O sea, al final es casi más sensato trabajar con el docente y que luego esto vaya escalando a nivel de departamento o a nivel de institución. Y bueno, creo que me he ceñido más o menos a... Sí, muy bien, mucho mejor que yo. Así que muchas gracias, Carlos, y muy interesante, la verdad.